Si te gusta la lasaña, esta receta griega te va a fascinar. Te enseñamos cómo preparar moussaka, una receta tradicional en Grecia. Vamos con la receta. Esta receta es similar a una lasaña de carne, pero en vez de utilizar las típicas láminas de pasta, vamos a usar berenjena, que es muy buena para la salud del corazón y bajar de peso. También puedes utilizar papa o incluso puedes mezclar berenjena y papa. Nosotros utilizaremos berenjenas y las vamos a cortar de la siguiente manera. Vamos a cortar el tallo y la pelamos retirando toda la piel. Ahora vamos a cortar la berenjena en tiras de aproximadamente medio centímetro. Esto va a imitar la pasta tradicional que lleva una lasaña. Haremos lo mismo con toda la berenjena. No tienen que quedar perfectas, así que no te preocupes de que queden todas exactamente iguales. Ahora las vamos a sellar. No es necesario que las cocinemos demasiado, ya que se van a terminar de cocinar en el horno. Agregamos un poco de aceite a la sartén y vamos sellando las berenjenas para que tomen un sabor muy delicioso. Las colocamos de forma que no estén amontonadas y añadimos sal y pimienta. Dejamos que se doren de un lado y después les daremos la vuelta. El fuego está medio alto y una vez que las berenjenas tengan este color, las vamos a retirar y las reservaremos. Si te gustan las recetas con berenjena, te recomendamos que pruebes el baba ganoush. Es un dip buenísimo y muy nutritivo. Te vamos a dejar la receta en la descripción del video. Y si te gustan las recetas fáciles y deliciosas, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ser el primero en recibir nuestras recetas. Ahora pasaremos al relleno de la moussaka. Para esto pelaremos y cortaremos 2 zanahorias en cuadritos pequeños. Recuerda que todos los ingredientes y las cantidades exactas están en la descripción. Vamos a hacer lo mismo con un pimiento rojo o del color que tú tengas en casa. Hay que intentar cortarlo lo más pequeño que podamos, pero no tiene que ser perfecto. También cortaremos unos cuantos tomates. Y mira que aquí nuestro cuchillo no estaba bien afilado. Daniel lo afiló y listo. Siempre hay que tener cuidado y tener los cuchillos bien afilados para así evitar cortarnos. Si quieres que Daniel te enseñe cómo afila sus cuchillos de manera profesional en su restaurante, déjanos en los comentarios. Y para los que ya han visto más de una receta nuestra, sabrán que siempre dejamos la cebolla al final porque nos hace llorar. La vamos a cortar en cuadritos y ya estamos listos para cocinar el relleno de la moussaka. En una sartén a fuego medio alto vamos a añadir aceite que cubra la base de la sartén y dejaremos que se caliente. Agregamos la cebolla, pimiento y zanahoria ya que tardan más tiempo en cocinarse. Lo vamos a dejar cocinando hasta que cambie de color y se vea así. Ahora añadiremos el tomate. Vamos a dejar que se cocine todo y que el tomate pierda su agua. Añadiremos un chorreoncito de vino o de cerveza. Cuando se evapore el alcohol vamos a añadir la carne. La receta original de la moussaka lleva una combinación de ternera y cordero. Nosotros vamos a utilizar esto, pero tú puedes utilizar la que a ti más te guste. Y para sazonar nuestro delicioso relleno de moussaka vamos a añadir comino, canela, sal y pimienta. Lo vamos a mezclar todo muy bien y dejamos que la carne se cocine. Cuando se ve así, vamos a reservar el relleno y vamos al último paso, que es muy fácil antes de ensamblar nuestra lasaña. Para preparar la salsa bechamel vamos a calentar leche con sal, pimienta y nuez moscada. Este es el secreto para que tu salsa bechamel quede perfecta. Mientras se calienta vamos a poner en una sartén grande mantequilla y una vez que se derrita vamos a agregar la misma cantidad de harina que de mantequilla. Lo mezclamos muy bien para que no queden grumos. El fuego está al mínimo para evitar que se queme y lo vamos a mezclar sin parar. En menos de un minuto puedes ver que ya ha cambiado el color y la harina se ha cocinado. Cuando se vea así, le vamos a añadir la leche que teníamos calentando. La agregamos poco a poco sin dejar de mezclar. De esta forma evitamos grumos en nuestra salsa bechamel y va a quedar perfecta. Cuando empiece a hervir, estamos listos para montar la lasaña. En una bandeja para horno colocamos las berenjenas como si fuera una lasaña, intentando cubrir todo el espacio que podamos. Por encima añadimos la mezcla deliciosa de carne con verduras y lo expandimos todo muy bien, intentando que quede todo cubierto.
pero no tiene que ser perfecto. Por encima vamos a colocar una capa generosa de la salsa bechamel que ha quedado buenísima. Esto es lo que le va a dar una textura muy jugosa a la moussaka, así que hay que añadirla sin miedo. Volvemos a agregar una capa de berenjenas. Ya se imaginan lo que sigue, más relleno delicioso de carne y muchísima salsa bechamel por encima. Por último vamos a añadir queso para gratinar. Elige el queso que a ti más te guste. Hay que añadir suficiente queso que cubra toda la superficie. Mira qué buena pinta va quedando en nuestra moussaka. Una vez que esto esté listo, lo vamos a llevar al horno a 180 grados centígrados a que se gratine por unos 20 minutos. Y mira qué deliciosa ha quedado nuestra moussaka o lasaña de berenjenas con el queso bien doradito. Tiene una pinta increíble y es muy sana al incorporar muchas verduras de una manera deliciosa. Te va a encantar cuando la pruebes. Gracias por tu comentario y hasta la próxima.